de junio, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, líder del PSC Madera de Guerrero. Para que no fracase el proyecto económico urgente, hace falta puntales importantes de la mano con la generación de confianza para atraer inversiones que creen también nuevas plazas de trabajo. ¿Cuáles son esos puntales? Vamos a examinar. También Mauricio Gándara, analista internacional, ex embajador de Ecuador en Reino Unido. El caso Assange, la nacionalización, la búsqueda para intentar convertirlo en diplomático, su estadía en la embajada y la canciller Espinosa tras la presidencia de la Asamblea de Naciones Unidas. Vamos a revisar. Y Esteban Albornoz, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que tramita el proyecto económico urgente. El tratamiento y las modificaciones que va teniendo el documento, cuyo informe estaría listo este viernes. Ayer quedaron cesados los miembros del Consejo de la Judicatura con una votación unánime del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. La evaluación arrojó que el órgano incumplió funciones, que hubo irregularidades en la designación de jueces y que no tenía independencia, ya que la mayoría de sus integrantes trabajó para el gobierno anterior. Resuelve, artículo primero, cesar en funciones y dar por terminado el periodo constitucional de los vocales del Consejo de la Judicatura. Es la algarabía de los asistentes cuando escucharon la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición al proceso de evaluación de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura. Julio César Trujillo, presidente del organismo, de inmediato dio paso a la votación. No hay oposición, por consiguiente queda aprobada por unanimidad. Gracias. Así los vocales cesados son Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, los vocales Néstor Arvito, Ana Peralta, Alejandro Subía y Rosa Jiménez. La lectura del informe duró más de 5 horas. Se expuso el proceso de evaluación que duró 2 meses y se basó en 5 parámetros, entre ellos legitimidad en el cargo, cumplimiento de funciones, transparencia. El Consejo determinó una vinculación directa de los vocales del Consejo de la Judicatura con el gobierno anterior, del cual 4 de los 5 fueron funcionarios. Se ha comprobado que los vocales del Consejo de la Judicatura permitieron que estos conflictos de intereses intercedan en la ejecución de sus funciones, pues ejercieron sus funciones con el objetivo de interferir en la administración de justicia para favorecer intereses de las demás funciones del Estado. La interferencia por parte del Consejo de la Judicatura ha sido sistemática. El Pleno ha encontrado irregularidades en la ejecución de 3 facultades principales de los vocales: selección, evaluación y destitución de los servidores judiciales. El Consejo encontró varias pruebas en la designación de jueces y fiscales. Especialmente en la renovación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, se omitió evaluar a los jueces y se implementaron mecanismos de selección e incumplimiento de garantías de participación ciudadana. El Pleno ha encontrado casos en los que jueces, encontrándose en flagrantes actos de corrupción, habían obtenido muy altas calificaciones en las evaluaciones del Consejo. Los vocales cesados tienen 3 días para presentar sus impugnaciones al Consejo Transitorio. Y pocos minutos después de conocerse el resultado de la evaluación, el Consejo de la Judicatura se pronunció mediante este comunicado. El Consejo de la Judicatura informó que están a la espera de la notificación oficial de la resolución sobre el cese de sus autoridades por parte del Consejo de Participación Transitorio. Además, en el comunicado rechazan los calificativos vertidos de manera infundada en la resolución del Pleno del Consejo Transitorio, así como las aseveraciones carentes de fundamento técnico, jurídico o fáctico para pretender sustentar sus opiniones parcializadas. Los funcionarios ahora cesados también aseguran que sus argumentos y pruebas de descargo no fueron tomados en cuenta por los consejeros de participación y recalcan que se ha evidenciado una nueva violación al debido proceso, tanto por la inclusión de temas que jamás nos fueron notificados para ejercer nuestro derecho a la defensa, como por el uso de otros parámetros de evaluación. También anunciaron que impugnarán la resolución. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué
tal, Lenin? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. El 25 de julio de 2005, en la sesión solemne por la Fundación de Guayaquil, el alcalde Jaime Nebot planteó al entonces presidente Alfredo Palacio una ley de incentivos tributarios para nuevas inversiones que fundamentalmente contemplaba la exoneración del impuesto a la renta hasta por 10 años a las empresas que inviertan determinados montos en Quito y Guayaquil. La ley se llamaba Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones Productivas, Generación de Empleo y Prestación de Servicios. Y le preguntamos al alcalde Nebot, que nos acompaña esta mañana en los estudios de Contacto Directo aquí en Guayaquil, si esa ley ha sido reeditada en la actual ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, o se trata en definitiva de un proyecto mejorado. Alcalde, buenos días. Buenos días a usted, Lenin, y a los televidentes. Usted me da la oportunidad de referirme a comentarios de Alfredo Pinargote en el sentido de que la ley que yo propuse, en síntesis, no funcionó. Yo voy a discrepar frontalmente, respetuosamente, de esa opinión. Primero, ¿cómo puede funcionar una ley que se aprueba en el 2006 cuando en el 2007 llega el presidente Correa y la deroga? Sin embargo, la ley alcanzó a funcionar para una actividad, para una empresa importante, que es la que permitió hacer realidad un sueño de 40 años de los ecuatorianos y los guayaquileños, que fue la que abordó el tema del puerto de aguas profundas en Pozora. Decía Alfredo Pinargote, pero esa empresa se estancó. ¿Cómo no se va a estancar la empresa si Correa le quitó el permiso de operación? Pues, si todos recordamos la lucha que tuve el honor de presidir hasta cierto punto, representando al pueblo de Guayaquil. Correa quiso llevarse el puerto de Guayaquil a Manta. Y no es que los guayaquileños nos oponíamos, ni nos opondremos nunca que otros lugares como Manta tengan un puerto, sino que nos oponíamos a que dejen a la ciudad puerto sin puerto. Y además, una ley puede ser muy buena, pero si esa ley está en un entorno antidemocrático, de falta de libertad, en un entorno socialista, de desconfianza, no hay ley que funcione. Eso es la aclaración. Este proyecto de ley, si me permite analizarlo, y por favor interrúmpame cuando usted crea conveniente, es un proyecto parecido, tiene la misma finalidad, tiene cosas buenas. Hay eliminación de impuestos, como por ejemplo terminar con aquello de cobrarle impuesto a la renta, que es a la ganancia, a las que pierden, a las empresas que pierden. Tiene estímulos tributarios que conducen al aumento de la producción. Tiene limitaciones serias al gasto, pero tiene sus problemas. Por ejemplo, no hay ley que vaya a funcionar, no hay inversión que se vaya a dar, por más bonita que sea una ley, por más buena que sea una ley, si no se contempla que las divergencias entre los inversionistas y el país sean resueltas por un ente internacional competente, técnico y sobre todo imparcial. Y nosotros en la Asamblea vamos a luchar para que ese capítulo se ponga en la ley. Usted me va a decir y es esa falta de confianza la que terminó afectando, alcalde, también, por ejemplo, al Código de la Producción que se aprobó en los tiempos del Correato, o a la ley de incentivos para alianzas público-privadas, que fueron reconocidas como positivas en ciertos aspectos por distintos sectores y sin embargo no han funcionado. ¿Por qué no funcionaron? ¿Por qué no funcionan, ya que están vigentes esos dos códigos? Porque un gobierno que es democrático, que protege los derechos, que respeta su palabra, que respeta sus compromisos, que da seguridad jurídica, que da estímulos, aunque no tenga leyes, permite la inversión. Un gobierno que hace una ley maravillosa, pero que con su actuación hace todo lo contrario, hace que la ley no funcione. Este es un asunto muy sencillo. Otro tema que me preocupa, que hay que enmendar en la ley nueva, es, por ejemplo, que a ciertos ciudadanos que por ganar más ya pagan una tasa de impuesto a la renta más alta, lo cual está bien porque quien gana más debe pagar más, se les suprimen rebajas y eso es discriminatorio. Por otro lado, la ley que yo impulsé el año 2006 era para actividades nuevas o aquellas que el Estado ecuatoriano considerara
imprescindible promover en un momento dado. Esta ley le da los beneficios tributarios no solo a actividades nuevas, sino a empresas nuevas e inversiones nuevas. Y eso está bien considerando que la situación de penuria y de crisis económica y fiscal de hoy no es la que existía antes. Pero ¿qué pasa con quienes han confiado en el país, con quienes han venido trabajando, con quienes han puesto su dinero acá? Exactamente. Por eso hay que tener cuidado de que no se produzca una competencia desleal entre las nuevas empresas que no tributen y las empresas que han confiado en el país y que trabajan en el país que tributan. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener también cuidado con el tema de la amnistía tributaria. Yo entiendo que la penuria fiscal, y por eso es que si usted lee el proyecto de ley, la amnistía tributaria tiene plazo. Quieren que se promueva enseguida la posición para recaudar dinero porque no lo tienen. Eso lo entiendo, pero yo personalmente en 18 años de administrador de la ciudad nunca he concedido una amnistía tributaria, porque los impuestos tienen que ser bajos, como son los de Guayaquil, pero hay que cobrarlos con mano firme. Guayaquil cobra más del 95% de sus tributos. Se maneja bien en el proyecto el tema de la deuda, porque diciendo la verdad, reconociendo que hay una violación del techo de la deuda, se soluciona el problema que de no resolverlo llevaría al Ecuador a la quiebra por ir a un default, a una falta de pago de los compromisos internacionales. Pero se obliga al mismo tiempo al gobierno a reducir en 3 años a 0 el déficit fiscal, lo cual es muy sano. Se obliga al gobierno a rebajar permanentemente los gastos. Se obliga al gobierno a tomar deuda para pagar deuda o para inversiones que se califiquen como productivas. Porque si usted hace una inversión, como por ejemplo la represa del Aromo, esa inversión, aunque la intención pueda ser buena, ha significado un desembolso enorme que a la postre lo que ha hecho es aumentar la deuda sin ningún beneficio. Y también tiene problemas ese proyecto al crear un fondo de estabilización, que es muy bueno, porque no sirve para pagar la deuda externa como era el FEIREP distorsionando al mercado, sino para contingencias y para fines sociales. Pero en ese fondo está bien que pongan lo que exceda del petróleo presupuestado, pero no incluyan el 10% del petróleo que corresponde a los organismos seccionales del país, porque esa es plata ajena. La ley presentada por el presidente Moreno tiene como objetivo incentivar la inversión privada, atraer capitales extranjeros. Pero, ¿qué pasa con los capitales nacionales que se encuentran también en el extranjero y que no vienen al país por falta de confianza? Sí, se habla de los tratados bilaterales de inversión o de los acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, pero eso es para proteger, una vez más, las inversiones extranjeras. ¿Qué pasa con los inversionistas nacionales? Bueno, usted lo ha dicho, pues ni el extranjero ni el nacional sin confianza, y no hay confianza si no hay seguridad jurídica, si no hay estímulos, si no hay una actitud de confianza. Por ejemplo, el Frente Económico Nacional y la nueva visión, espero yo que así sea, del gobierno en lo económico y en lo fiscal y en el desarrollo y en el estímulo y en la generación de empleo, no pueden chocar con el Frente Internacional del gobierno. Porque si el Frente Internacional del gobierno, por ejemplo, solapa o es tibio con la actitud antidemocrática, con la actitud antiempresarial, con una actitud socialista, con una actitud de crisis humanitaria de Venezuela, por ejemplo, del gobierno de Maduro, eso repercute en el extranjero y en el nacional para invertir. Tiene que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una de las cosas, alcalde, que no se observa en este proyecto es una relación entre inversiones, incentivos y empleo. Antes se ligaban los incentivos a la generación de nuevas plazas de trabajo. Hoy eso se ha dejado de lado. ¿Es un error o un acierto? Mire, nadie invierte teniendo como objetivo generar trabajo. En eso no hay que ser ingenuo. El inversionista invierte para ganar. El Estado debe preocuparse de que gane lo normal, que no abuse, que tribute, que genere productos de buena calidad. El empleo es una consecuencia. Los políticos ofrecen normalmente empleo, pero nunca dicen dónde trabajar. Y no hay más que 3 lugares donde trabajar. El Estado, que ya no aguanta ni un trabajador y menos un pipón más. O sea que eso ya no es destino de trabajo. Y luego, la empresa privada nacional e internacional, con 2 vertientes: crecimiento de los negocios actuales
y nuevos negocios que abran nuevas plazas de empleo, especialmente para los jóvenes, etc. Más allá del emprendimiento, que es un capítulo de otro tipo, más bien de carácter individual. Si no hay donde trabajar, no hay empleo. Y no habrá donde trabajar si no hay confianza, si no hay seguridad jurídica y si no hay estímulos. Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a usted. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Nos vamos a una pausa y al regresar estará Mauricio Gándara, analista en temas internacionales. Vamos a hablar sobre el caso Assange. Son 6 años ya de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Un caso que aún no puede resolver el gobierno. Breve pausa y volvemos. No se vayan. Mauricio Gándara, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días, señorita o señora Espín. Gracias por acompañarnos. Hablemos del caso Assange. Ya han pasado 6 años desde que está en nuestra embajada en Londres. El último intento de sacarlo fracasó cuando le dieron nacionalidad ecuatoriana para luego pedir a Reino Unido que lo acrediten como agente diplomático. Pero esa petición fue negada. Entonces, ¿qué correspondería ahora? Hoy día, después de la admisión del presidente de la República de que le cedió su facultad constitucional a la canciller para conducir las cosas de la política internacional, específicamente en el caso Assange. Y ha declarado el presidente de la República que eso no fue muy adecuado o algo así. No le queda otra cosa que primero quitarle la nacionalidad ecuatoriana, porque no solo que es inadecuada, con lo cual quiere decir que es no adecuada, no conveniente a los intereses del país, sino que además es violatoria de la ley, de la Constitución, e inclusive llegando pues a una manipulación de nuestro sistema legal, hasta llegar a crear una figura de un protocolo que no puede alterar para nada ni la Constitución ni las leyes, todo para justificar lo que hizo la canciller en favor de Assange. ¿En qué medida es ilegal? Dice usted, es ilegal. De acuerdo a la ley de movilidad humana, solo se puede solicitar una carta de naturalización. Los extranjeros que hayan residido de forma regular y continua al menos 3 años en el Ecuador. ¿Qué pasa si se trata de alguien que ha vivido en una embajada como territorio? ¿Qué ocurre ahí? Es totalmente otra cosa, pues, ¿no es cierto? Porque hace falta haber residido y además haber prestado servicios relevantes al país. Entonces, este momento, pues, ¿cómo se puede en un asilo conceder la nacionalidad a alguien? Hay casos famosos en la historia del asilo. El más relevante, el de Aya de la Torre, en el Perú. Colombia, que le dio el asilo, le hubiera podido dar la nacionalidad, pues si se tratara de una cosa así tan ridícula y forzada. Y para poder hacer eso, hicieron un artículo, o para justificarlo, porque es más o menos en el mismo mes de diciembre del año pasado, crearon esto de que en lugar de dirigirse una solicitud al presidente de la República, que puede dirigirle al presidente de la República en cualquier sitio del mundo, con entregar a la correspondiente autoridad, pero no, aquí le facilitaron y dijeron también a todos los que están bajo protección del Estado, se les concede y basta una solicitud acompañada de la cédula o del pasaporte, nada de los requisitos clásicos de conocer al menos los emblemas nacionales. Y por supuesto, si conoce y respeta los emblemas nacionales, no puede calificarle al país de insignificante, pues entonces por las declaraciones que ha hecho. Ahora, sobre darle la nacionalidad a Julian Assange, recordemos lo que dijo la canciller María Fernanda Espinosa, pero luego también el presidente Moreno. Él solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana su naturalización el 16 de septiembre del año 2017. Una vez, por supuesto, que había permanecido como persona bajo protección internacional alrededor de 5 años y medio bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano en su embajada en Londres.
Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017. En una entrevista concedida a la cadena televisiva alemana Deutsche Welle, Moreno habló de la medida que llevó a la nacionalización del director de Wikileaks. Eso fue una decisión de la señora canciller. Yo le había manifestado a la señora canciller que, con la mayor libertad, escoja la forma de solucionar el problema, y ella escogió ese sistema. No fue el más adecuado, pero yo fui respetuoso de eso. Entonces, si el propio presidente no está de acuerdo con darle la nacionalidad, ¿es cuestión de respetar lo que hizo la canciller o más bien es un mensaje del presidente para decir que hay que anular tal carta de naturalización? Hay que anularla definitivamente, porque vea, en un artículo que escribí hace unas 4 o 5 semanas, que será, en el diario El Universo, dije que el Ecuador ha caído, o la Cancillería del Ecuador, para ser precisos, ha caído en su propia trampa, pues, porque le concedieron la nacionalidad para engañar al Reino Unido y para luego designarle funcionario diplomático y retirarlo del Reino Unido, ¿sí? Eso, el Reino Unido, una Cancillería que tiene siglos, no cayó en tan ridícula trampa, y la que cayó en la trampa es el Ecuador, la Cancillería ecuatoriana, porque si este momento decidieran dar por terminado el asilo, resulta que ahora tienen de asilado a un ecuatoriano. ¿Cómo entregan al ecuatoriano? Entonces el Ecuador se limitó a sí mismo. Por eso hace falta, y porque viola las leyes, porque no ha prestado ningún servicio relevante al país, el presidente, luego de haber calificado de al menos de inadecuada, debe además, por ilegal, cancelar esa nación. Ahora, pero ¿qué vendría después de eso? Porque ya decía yo, han pasado 6 años. Cuando Ecuador intenta darle la nacionalidad fue para que pueda estar en Londres ya como un diplomático ecuatoriano, pero que por ende salga de la embajada. El 12 de diciembre Ecuador le da la nacionalidad y apenas a los 9 días, es decir, inmediatamente le solicita a Reino Unido que le conceda a Sánchez el estatus de diplomático, y el 21, a día seguido, le niegan. Entonces la naturalización no sirvió, pero eso ¿qué significaría? ¿Que puede quedarse Assange 3, 6 años más de tiempo indefinido? ¿Es necesaria la protección del Estado ecuatoriano aún? Ese es el punto, las últimas palabras suyas. El señor Assange no necesita de la protección del Ecuador. El señor Assange, la única deuda pendiente es por haber faltado a su libertad condicional o algo así, y a irse a refugiar en la embajada del Ecuador. Ya no tiene la demanda de Suecia. En Estados Unidos no existe ninguna demanda contra él, ¿sí? Entonces, ¿de qué le están protegiendo? Si debería salir, entregarse, le pondrán unas pocas meses o semanas alguna multa, pero nada más. Y hay que terminar con esa ridícula cosa que han ido sembrando para justificar esto, de que el miedo es de que lo vayan a extraditar a los Estados Unidos. No hay tal, porque existe un tratado de los países europeos que incluye al Reino Unido, por el cual no se puede conceder la extradición a un país donde exista la pena de muerte. Es el caso de Estados Unidos. Claro, ahí lo que estaría en juego un poco es lo que significa Julian Assange. La canciller había dicho que se van a analizar otras vías de soluciones, una posible mediación, pero ahí pesa también la posición de Reino Unido y la presión internacional. Assange es un hacker, se ha declarado culpable de cargos por delitos informáticos, expuso asesinatos extrajudiciales en Kenia, ha publicado miles de documentos clasificados, la guerra de Afganistán, la mayor filtración de papeles. Entonces, Ecuador está ahí en medio de lo que eso significa. Sí, inútilmente, porque el señor Assange no sabía ni de la existencia del Ecuador, al parecer, de este estado que él calificó de insignificante. Así es que el Ecuador, el gobierno de Correa, le fueron a buscar. Recordará que un subsecretario extranjero, porque el señor Quinto Lucas le mandó un mensaje de que el Ecuador le protege, pues algo así, ¿no es cierto? Y no es que se presentó en la embajada, arreglaron todo para que entre en horas de la noche. Vea, señor Espín, hay que tener en cuenta una cosa. ¿Para quién trabaja Assange? Assange trabaja para Rusia. Todos los planes de él son para molestar a los Estados Unidos, como interviniendo en la campaña electoral en contra de la señora Clinton,
para disgregar a Europa, por eso apoya el Brexit, por eso apoya la cuestión de los catalanes y por eso apoya en América a todos los que están disgregando a América, como el señor Maduro, porque más entusiasta felicitación al triunfo que condena a América y condena la Europa occidental no puede haber, pues. Entonces, esta es una trama rusa. Fíjese que él defiende a Rusia, que el señor Correa es hoy día miembro de la cadena Russia Today, hace viajes, entrevistas, el señor Correa se traslada a donde el señor Maduro. Este es un movimiento promovido por Rusia para dividir América y para dividir Europa. Eso es lo que está en el fondo. Son las opiniones de Mauricio Gándara, analista en temas internacionales, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. A usted. 7:31. Vamos a una pausa y al regresar estará Esteban Albornoz, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, que tramita este proyecto económico urgente. Vamos a hablar sobre las modificaciones que se van generando ya en el documento. Quédese en nuestra sintonía. La Comisión de Desarrollo Económico, que tiene en sus manos el tratamiento del proyecto de ley económico urgente que remitió el presidente Moreno a la Asamblea Nacional, corre contra el tiempo y ya recibe a distintos sectores que acuden ante ellos para presentar sus observaciones y aportes a esa iniciativa. Esta mañana nos acompaña el ingeniero Esteban Albornoz, titular de esta comisión, asambleísta electo por la provincia de La Suay en representación de Alianza País. Ingeniero, buenos días. ¿Ya recibieron ustedes a los funcionarios del Frente Económico, a los de las cámaras de Guayaquil y Quito, y a su criterio qué es lo que se debe mejorar en este proyecto? Buen día. Muy buenos días, Lenín, un gusto estar en Ecuavisa, un saludo a los ecuatorianos. Sí, efectivamente, pues estamos en el proceso de socialización de esta ley fundamental para el desarrollo productivo, la atracción de inversiones, generación de empleo en el país. Hemos tenido un proceso muy intenso de trabajo, pues como bien se decía al inicio de este reportaje, el tiempo puede ser uno de los peores enemigos para sacar una ley que necesite el país. En función de eso, pues recibimos al Frente Económico, nos explicaron con detalle lo que tiene que ver sobre todo con el tema económico, de cómo vamos a buscar fomentar la atracción de las inversiones. Y el día de ayer tuvimos la presencia de una gran cantidad de representantes de las cámaras del país. Estuvieron representantes de la Cámara de Industria, de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Economía Popular y Solidaria, de las federaciones, en fin, un grupo que planteó temas muy importantes. Primero, sí debo decir que la impresión que tengo es que este proyecto ha sido muy bien recibido por la ciudadanía. Entendemos que es un acierto el contenido de esta ley. De hecho, que vamos a mejorar. Para eso está la Comisión de Desarrollo Económico, para eso está la Asamblea. Vamos a hacer modulaciones. Sí, hay temas que han planteado justamente los que han comparecido en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Por ejemplo, me refiero a la economía popular y solidaria, a esas 600.000 entidades que son parte de un proceso fundamental que dinamiza muchísimo la economía. Ellos han planteado que necesitan mayores incentivos, si bien hay algunos incentivos que tienen relación con la creación de un fondo de garantía que les permitirá acceder al crédito. Existen beneficios con relación a aumentar la deducibilidad del gasto en temas de capacitación y en temas productivos, pero ellos creen que debería, por ejemplo, modificarse también la ley de contratación pública. ¿Por qué? Porque la economía popular y solidaria es un proveedor del Estado ecuatoriano. Si por un lado se busca reducir el tamaño del Estado, pues ellos tienen preocupación en que también van a reducir su oferta de trabajo, y es por eso que a través de una modificación del sistema de contratación público, garantizándoles un adecuado anticipo, se puede mejorar esta ley. Se ha planteado, por ejemplo, en el tema de las sedes, que hay beneficios en este proyecto de ley, que las sedes existentes, en este caso las sedes de Pozorja, las sedes de la ESPOL, puedan también beneficiarse de estos incentivos. Hay temas que se plantean en la Cámara de Agricultura y Ganadería, que busquemos incentivos para este sector tan importante para el país. Asambleísta. Que busca, pues, dígame, sí. El proyecto propone una prohibición para que el Banco Central no sea más caja chica del gobierno, pero del IES no dice nada. ¿Es necesario incorporar una resolución similar y de esa manera blindar los recursos de los afiliados?
Mire, se planteó justamente, y eso era una de las preocupaciones, inquietudes que tenían los empresarios. Ellos tienen el criterio de que debería prohibirse completamente, pues tanto que el Banco Central haga el préstamo al Estado ecuatoriano y también en el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo he escuchado, pues, analistas económicos, me refiero, por ejemplo, al economista Alberto Acosta Burneo, pues, que decía que hay que analizar con mucho detenimiento el tema de la prohibición con relación al préstamo que podría hacer el IES al Estado ecuatoriano. En función de eso, pues, estamos analizando, de pronto podemos establecer salvedades, porque pueden haber momentos difíciles en la economía del país, frente a un desastre natural, por ejemplo, y no podríamos cerrar completamente ese tema. Pero justamente estamos discutiendo, vamos a conversar nuevamente con el Frente Económico para ver cuál sería el impacto de la prohibición tanto del Banco Central como la prohibición del IES para el préstamo a financiar un presupuesto del General del Estado. Con este proyecto de ley se mantiene la fórmula del endeudamiento para que el Estado no deje de ser por completo motor también de desarrollo. ¿Es correcto insistir en lo mismo que nos ha llevado a tener una deuda cercana a los 60 puntos en relación a nuestro Producto Interno Bruto? Ya, sin querer ponernos estas discusiones de cómo está calculado el tema de la deuda, este momento, de acuerdo al presupuesto general del Estado, pues es necesario financiar este presupuesto del 2018 con deuda, porque eso permitirá, pues, cumplir los planes de desarrollo social, sobre todo han sido planteados en el presupuesto general del Estado. En el proyecto, pues, se plantea 3 etapas: una etapa de estabilización que durará 3 años, luego una etapa de convergencia y luego el tema de la sostenibilidad a largo plazo. Creemos conveniente este proceso, pues, que se dé. Tenemos que darle herramientas al Estado ecuatoriano para cumplir, ¿no es cierto?, con el presupuesto general del Estado. Se mantiene en el proyecto de ley, pues, ese límite del 40%, y creo que es necesario darle todas las herramientas para cumplir. Hay proyectos que están en marcha, sobre todo el tema del gasto social es necesario, y se plantea que es necesario en este momento recurrir a deuda para financiar el presupuesto general del Estado. Ingeniero, en otro tema, el presidente Moreno reclama por el estado de las hidroeléctricas y lo dice en los siguientes términos. Lo invito a escucharlo. Este año hemos visto con dolor e indignación la peor cara de la corrupción. El gobierno anterior, por ejemplo, ordenó la construcción de 8 centrales hidroeléctricas. Recordemos los ofrecimientos de ser grandes exportadores de energía. De las 8 centrales hidroeléctricas, apenas 3 están en funcionamiento. Nos costaron más de 4.000 millones de dólares. Las 5 restantes, cuya construcción debió haber terminado hace 3 años, siguen sin funcionar, por varias razones que ustedes las conocen. Costaron más de 2.000 millones de dólares esas. Es decir, lo que habría permitido construir 100.000 viviendas de nuestro proyecto Casa para Todos. 100.000 familias, que son 400.000 compatriotas que habrían tenido techo gratuito si no malgastaban nuestra plata. Usted hablaba de precautelar el gasto social en el proyecto de ley presentado. Usted estuvo al frente del Ministerio de Electricidad entre los años 2011 y 2016 y evidentemente también al frente de la construcción de estas obras. ¿El presidente se equivoca o qué es lo que ha pasado con estas hidroeléctricas, asambleísta? Sí, bien, hay que hacer algunas aclaraciones. Sí, efectivamente, el proyecto debidamente planificado y sustentado, pues, implicaba la construcción de 8 proyectos hidroeléctricos. Tuvimos dificultades económicas a partir de finales del año 2014, 2015, es conocido por todos, bajó drásticamente el tema del petróleo, luego tuvimos el tema del terremoto lamentable en abril del 2016. Eso hizo pensar que teníamos que priorizar las inversiones que teníamos que hacer. De hecho, que varias hidroeléctricas tuvieron dificultades, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista hidrológico. La construcción de las hidroeléctricas es un tema complejo y hizo que algunas entren en retraso, pero lo importante, y esto sí quiero informar a la ciudadanía, pues se priorizaron las hidroeléctricas que tenían mayor capacidad. Entre esas, Coca-Cola Sinclair, con una capacidad de 1.500 megavatios, la central Sopladora, con cerca de 500 megavatios, se priorizaron para concluir y se concluyeron en el año 2016. Solo estas dos hidroeléctricas representan prácticamente el 80% de la capacidad de lo que se estaba construyendo. Entonces era lógico priorizar para tener los mejores efectos. Datos importantes que generalmente no se comentan. Un dato importante. Sí, déjeme concluir una idea. Déjeme concluir esta idea. La corrupción de la que se habla el presidente Moreno. Sí, vamos a eso. Pero déjeme concluir la idea anterior. Con la construcción de las hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair y Sopladora, el Ecuador se ha ahorrado, escúchenme bien ciudadanos, 1.500 millones de dólares.
1.500 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que comprar energía a países vecinos, no tenemos que importar, estamos exportando energía. Esa es la verdad. Este momento hemos logrado ahorrar los 1.500 millones de dólares porque no tenemos que importar combustible para generar con centrales térmicas contaminantes altamente costosas. Planteando el tema de la corrupción, mire, Esteban Albornoz, como ex ministro de Electricidad y hoy asambleísta por la provincia de La Suay, es el más interesado. Que se han existido actos de corrupción en la contratación y en la ejecución de los proyectos hidroeléctricos, tiene que conocerse la verdad. Es por eso que estamos totalmente abiertos y saludamos, ¿no es cierto?, que se hagan todas las investigaciones, todas las auditorías. Se han hecho auditorías ya en los proyectos hidroeléctricos, pero se están haciendo nuevas, que es lo correcto, que es lo adecuado. Y nosotros vamos a apoyar las auditorías. Lo importante es que el Ecuador, con las hidroeléctricas, ha conseguido ahorros cercanos a los 1.500 millones de dólares. Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Concluimos así Contacto Directo. A ustedes, gracias, confianza y sintonía. Nos vemos mañana.